Iniciamos con el estudio parte 23 del libro de Ezequiel, los últimos dos capítulos de este libro del profeta Ezequiel. Somos Centro Bíblico El Cenáculo, soy el pastor Esaú Pérez, estamos en octubre del 2022. Abra su Biblia en el capítulo 47 y 48 del libro de Ezequiel para que podamos leer juntos algunas partes de estos capítulos. Déjeme contarle de antemano que esta es la tercera parte de la visión que tuvo Ezequiel en el templo, sobre el templo. Y como decíamos al principio del estudio de esta visión, este templo, algunos teólogos, estudiosos de la Biblia, se inclinan a que se refería en sus primeras partes al nuevo templo que se reconstruyó después del cautiverio de los 60 años del pueblo de 70 años del pueblo de Judá. Pero se inclinan más a que es el tercer templo que se va a construir cuando Jesús venga en su segunda venida y se inicie el milenio, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos. Las aguas salutíferas saliendo del templo. Capítulo 47, versículos 1 al 12. En esta visión del templo, esta parte de la visión del templo, Ezequiel ve un río de aguas salutíferas. ¿Qué significa salutíferas? Aguas saludables o buenas para la salud, que salían del templo. Y podemos leer los primeros versículos. Ve usted, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Recuérdese que en las primeras partes de la visión del templo, la casa representa el templo. Y aquí dice aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Eso es hasta la cintura, hasta las partes íntimas. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? De aquí muchos pastores hemos predicado de estas aguas, de este río que sale del templo, de la casa, como lo dice Ezequiel, aguas saludables. Y las predicaciones generalmente se han basado en que debemos de meternos a las aguas y nadar lo más profundo y llenarnos, como dice uno de los cantos que entonamos, sumérgeme en el río de tu espíritu. Este canto está basado prácticamente en esta visión que Ezequiel recibe. A medida que corre este río, se hace más ancho y profundo, así como lo leímos, ¿verdad? 1000 codos llegaba a los tobillos, otros 1000 codos llegaba hasta las rodillas, otros 1000 codos hasta los lomos, que son las partes íntimas, y luego otros 1000 codos que ya no podía caminar, sino que tenía que nadar. Por eso leímos hasta el versículo 6.
Todo lo que este río tocaba recibía vida y mayor fertilidad. Lo leemos del 9 al 12 y dice así: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Y desde Engadi hasta en Aglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, el mar grande del Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Lo que estamos diciendo, todo lo que este río tocare recibiría vida y mayor fertilidad. Lo único que no recibiría vidas y que siempre serían saladas o no tendrían vida son las lagunas, dice que de prácticamente estaban a un lado, ¿verdad? Pero todo lo que estos ríos tocaren, porque si leemos bien, son dos vertientes las que salen de la casa del templo, como aquí lo dice el versículo 12, ¿verdad? Del santuario, por eso se dice que la casa se refiere al templo, al santuario. Qué bendición que nosotros tenemos la oportunidad de que estas aguas están con nosotros en este tiempo. El río desemboca en el mar muerto y lo libra de la muerte, como ya leímos en el 8 y el 9, es decir, que al llegar al mar muerto, al agua, todo lo que el mar muerto significaba que era muerte prácticamente, se convertiría en vida. Ahora en este tiempo no hay vida en el mar muerto porque es demasiado salado, por eso se llama mar muerto. Pero al entrar este río, produciría vida. Y yo estaba leyendo últimamente que ya se empiezan a ver peces en el mar muerto. O sea, ya empieza a verse vida en el mar muerto. Ese es un indicio que Cristo ya viene y que dentro de poco se va a cumplir esta visión de Ezequiel. El propósito del río, como ya lo leímos, es dar vida abundante y sanidad de Dios a la tierra y a su pueblo, como lo leímos en el versículo 12. Dice que, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. Ese río es similar al que salía del huerto del Edén. Y usted puede ir conmigo y leerlo ahí en Génesis capítulo 22, perdón, Génesis 2, versículos 8 al 10. Y vea lo que dice sobre este río. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Es el mismo río del que estamos hablando prácticamente, tenía la misma función. Y también se asemeja o es similar al río de vida en la Nueva Jerusalén. Y lo leemos en Apocalipsis 22. ¿Verdad que nos dice Apocalipsis 22 acerca de este río?
Si quiere ir conmigo al capítulo 22 de Apocalipsis, y dice de la siguiente manera, en sus versículos 1 y 2, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Por eso se dice que era similar. Y vamos a Zacarías también, que nos habla de este río. En el libro de Zacarías, uno de los profetas menores, podemos ver también esta mención del río de vida, del río que da vida, así como lo describe el profeta Ezequiel. Zacarías capítulo 14, versículo 8, y dice de la siguiente manera: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Está hablando de la nueva Jerusalén. Entonces, Ezequiel vio esta visión similar al río que salía del huerto del Edén, al río de vida que menciona Apocalipsis en la Nueva Jerusalén y lo menciona Zacarías también en la Nueva Jerusalén. Una visión muy hermosa, río cristalino que da vida. Este río también es similar al mencionado por Jesús en Juan 7:38. Se recuerda cuando Jesús habló de los ríos de agua viva, o que brotarán ríos de agua viva. Leamos lo mejor. Capítulo 7, versículo 38 dice de la siguiente manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es ahí donde algunos teólogos dicen que esta visión del profeta Ezequiel nada más es una eh, no es real, solo es una simbología, ¿verdad? Pero independientemente de eso, la palabra de Dios menciona en Apocalipsis que habrá cielo nuevo, tierra nueva, por lo tanto van a haber ríos nuevos, cristalinos, que darán vida, porque no habrá contaminación en ellos. El agua viva, como usted y yo lo sabemos, es el Espíritu Santo mismo. Y lo que produce el agua viva es bendición y vida que es traída hacia nosotros. Dios es bueno. Aquí aparece un mapa. Eh, Aproximadamente cada una de las tribus, ya pasamos a una segunda parte del capítulo 47. Las tribus, las 12 tribus, y se incluye también a José, y se incluye también al sacerdote Sadoc y al príncipe que menciona en estos capítulos de la visión del templo. Se menciona un príncipe. Se cree que no es Jesús porque en el estudio anterior dijimos que prácticamente era alguien que tiene descendencia humana, y Jesús no tiene hijos humanos. Entonces, a este príncipe también se le va a dar una heredad. Al sacerdote Sadoc y a su descendencia, porque se mantuvo fiel cuando Judá fue infiel. Se puso en contra de las leyes de Dios. Y se incluye también a ciertas partes que se destinan para agricultura y para el templo de Dios. Aquí se empieza a detallar cuánto va a medir la heredad de cada una de las tribus. Entonces, todo lo verde puede ver usted, y ahí hay unos límites rojo y azul. Se cree que más o menos es la extensión de tierra que va a recibir cada una de las tribus.
Por eso el título de esta parte se llama Límites y repartición de la tierra, que incluye desde el capítulo 47, versículo 13 al 23 y todo el capítulo 28. Dios, a través del profeta Ezequiel, da esta visión y también establece para Israel la tierra que va a recibir por heredad todas las tribus, incluyendo a José. El propósito de Dios no es levantar una pared de división entre los judíos y los gentiles. Vamos a leer Efesios 2:14, porque ahí lo dice. No es el propósito de esta repartición. Y es por eso que algunos dicen que esto es simbólico también, ¿verdad? Es simbólico la repartición. Sin embargo, aquí Ezequiel habla de medidas exactas, ¿verdad? Habla de cañas. Recuérdese que hablamos que la caña tiene 1.55 metros y la descendencia de estas tribus, los fieles, por supuesto, los fieles, recuerde usted, los fieles, allá en Apocalipsis habla de 144,000, ¿verdad? Pero no sabemos si es exactamente esos 144,000 que son de las 12 tribus, son los que van a recibir esta heredad. Por ahí se inclinan los teólogos. Pero independientemente a qué grupo de personas o qué cantidad de personas se le dé esta heredad, lo menciona literalmente estos capítulos 47 y 48 sobre cuánto va a medir la heredad para cada una de las tribus. Y no es para dividir a los judíos de los gentiles, sino para cumplir la palabra que Dios le dio a su pueblo, a los que se mantuvieran fieles, que iban a recibir heredad. Recuérdese que usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, fieles, también recibiremos heredad. Y no va a ser esta heredad, sino que va a ser entre las naciones. Nosotros seremos los gobernantes de las naciones, nosotros los gentiles. Pero sí, esto es para los judíos fieles. Algunos dicen que son para los 144,000. Pero veamos lo que dice Efesios 2:14 acerca de este muro que ya no va a existir. Miren lo que dice Efesios 2:14. Estamos llegando. Dice Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y oiga bien esto, derribando la pared intermedia de separación. Eso indica que el propósito de esta repartición no es decir, vaya, aquí están los judíos y de esta repartición ya están los gentiles, de ahí para allá. No es ese el objetivo, sino cumplirle la palabra que Dios le dio a su pueblo, en la que iban a recibir heredad de los que se mantuvieran fieles. Nosotros vamos a poder visitarlas, no vamos a estar separados. Algunos creen que los hijos mencionados aquí en este capítulo, hablando del capítulo 48, 47, al final del 47, son hijos espirituales y que los gentiles que han tenido un ministerio entre el pueblo de Dios tendrán parte en esta heredad, en el milenio. Y cuando hablamos de esta heredad, nos referimos a ser gobernantes entre las naciones, no recibiendo una heredad física o terrenal, perdón, en la tierra prometida, sino que entre las naciones. El capítulo 48 y el último de Ezequiel, por eso esta es la última parte del estudio del libro de Ezequiel, continúa señalando las fronteras de estas tierras ya restauradas y la ubicación de cada una de las tribus. Cada tribu va a recibir su pedacito de tierra, partes iguales. Entonces, recuérdese usted que los 144,000 son 12,000 de cada tribu. Y aparte de eso, aquí Ezequiel menciona que Sadoc
Los descendientes de Sadoc, un levita, sacerdote levita, que se mantuvo fiel, recibirán también herencia, igual que el príncipe que se menciona en esta visión, que tiene que ser un personaje, y este es uno de los misterios que todavía no se logran detallar, ¿verdad? ¿Quién es ese príncipe? Pero sí, no puede ser Jesús, porque Jesús no puede tener hijos y habla de su descendencia, que va a recibir una porción de tierra ahí en la tierra prometida, igual que habrán partes destinadas para cultivar o para que los que sirvan en el templo puedan sembrar, ¿verdad? Entonces ahí usted puede leer detenidamente en su casa el capítulo 48 de este libro y verá quiénes reciben herencia y qué parte recibirán de esa herencia en la tierra prometida. Una vez más, Dios hace hincapié en el versículo 11 y 12 que los que se mantengan fieles y hagan su voluntad, cumplan las normas, como dice en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, aquel que dice ser mi discípulo, aquel que me ama debe de cumplir mis mandamientos. Entonces, el que se mantenga cumpliendo las normas, esforzándose, y como dice su palabra, en lo poco seamos fieles, entonces Dios dice que nos dará recompensa en ese futuro glorioso. Vea lo que dice el versículo 11 y 12 del capítulo 48 del libro de Ezequiel. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas, y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes será de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura. Toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. Sadoc, fiel, aunque los demás sacerdotes, los demás levitas, se mantuvieron fornicando con las demás religiones, Sadoc se mantuvo fiel. Ejemplo que usted y yo debemos de seguir, mantenernos fieles. Y así recibiremos recompensa. Es importante que los creyentes de ahora siempre nos esforcemos. Como le decía Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y con todo nuestro corazón, esforzarnos para ser fieles y permanecer firmes delante de Dios, rechazar toda influencia perversa de este mundo, toda tentación que venga, rechazarla, mantenernos fieles y recibir heredad en ese glorioso reinado de nuestro Señor Jesucristo. Después de señalar la extensión de tierra para cada tribu, para Sadoc, para el príncipe que se menciona en esta visión, para otros menesteres también, Dios promete estar en medio de su pueblo siempre. Y lo dice el último versículo en el capítulo 48. Y dice así, versículo 35 del capítulo 48. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Qué significa Jehová Sama? Jehová allí. Él está, Jehová allí. Es una promesa de Dios de estar eternamente con su pueblo. Qué promesa más linda, ¿verdad? Y no es solamente para el pueblo de Israel, sino que para todos aquellos que permanezcamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa se repite en Apocalipsis 21:3 y dice así: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Una promesa
para todos aquellos que nos mantengamos fieles al Señor. La mayor bendición para los creyentes hoy en día y por siempre es tener a Dios en medio de nosotros. Es la mayor bendición para el creyente. La presencia eterna de Dios es la esencia de la alegría y la fidelidad. No puede haber mayor gozo que tener la presencia del Señor. Si usted no ha experimentado en ningún momento la presencia del Señor, quizás se deba a que usted no la ha buscado con ímpetu, con esa decisión de tener la presencia de Dios. Y si alguna vez la ha experimentado, usted dará fe de esto que estoy diciendo, que la presencia de Dios es la esencia de la alegría y de la fidelidad. Como resultado de la presencia constante de Dios en nuestra vida, ya no se sufre más quebranto, no hay más desengaños, aflicciones que nos puedan atribular en esta vida terrenal. Y vea lo que dice Apocalipsis 21:4, en donde una vez más se nos da esta promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, dice, muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto va a ser resultado de la presencia del Señor permanente con su pueblo. Presencia que hoy la podemos tener si nosotros la buscamos con esas ganas de tenerla, ¿verdad? Esperanza suprema, fe inquebrantable, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mantengámonos fieles, no perdamos la esperanza, aunque hayan huracanes, aunque hayan terremotos, aunque hayan pestes, aunque haya escasez. Mire, porque se está esperando una escasez tremenda, porque la guerra entre Rusia y Ucrania nos ha afectado grandemente a todo el mundo. No se le puede echar la culpa a ningún tipo de gobierno. Esto es por la guerra entre Rusia y Ucrania, y según las noticias esto se está poniendo más crudo, porque ya se están metiendo otros países están siendo afectados tirando misiles, Rusia tirando misiles y ocupando el cielo, el espacio aéreo de Moldavia. Moldavia se ha puesto enojado y así. Y Corea del Norte tirando misiles hacia Japón. Esto está muy caliente. Pero aunque todo eso esté pasando, si tenemos la presencia del Señor, si nos metemos a nadar y nos sumergimos en el río de su presencia, en el río de su espíritu, en ese río que salía de la casa de Dios, del templo, entonces habrá tranquilidad, habrá esperanza. Y pase lo que pase, nosotros estaremos tranquilos, como lo dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero ustedes deben de estar tranquilos, quietos, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. La gloria y la honra sea para el Señor.